momento pudiera solicitarlo. Y entonces la duda es si únicamente nos vamos a referir a los casos en donde haya este reconocimiento, esta petición de reconocimiento de paternidad de por medio, o pues pudiéramos generalizarlo más bien, porque creo que aplica para ambos casos. Y el segundo es un comentario. Me parece que yo sí estaría de acuerdo en que se mantuviera la redacción como debe ser retroactiva al momento de la concepción del menor. Y esto porque pues estamos hablando de que es una persona mayor de edad con pleno conocimiento de sus actos y que muchas veces sí tuvo conocimiento de que había un hijo de por medio y pues evitó hacerse cargo de esa responsabilidad, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de que a quien no se le dieron los alimentos que se le debían, pues se le paguen, ¿no? Entonces, creo que el tratar de cuidar esta cuestión económica que pudiera afectar en un momento dado al deudor alimenticio, pues pudiera pasar en un segundo plano, porque lo importante es que a quien se le deben, pues se le paguen desde el momento en que se generaron, ¿no? Adelante, magistrada, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente considerando lo que puntualmente ha expresado la diputada, precisamente por eso nosotros deseamos que se haga la puntualización de que es cuando se declara judicialmente el reconocimiento, porque no necesariamente proviene de la contienda, puede que haya convenio, en virtud de que hoy día los juicios de familia inician con una fase previa de conciliación, en donde muchas veces en estos casos donde viene alguien ejercitando una acción de investigación de la paternidad, bueno, llegan al consenso en esta fase previa donde el señor, el joven dice, sí, es cierto, sí es mi hijo, lo reconoce. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de un hijo, en primer lugar, es voluntario. La primera posibilidad que reconoce la ley es que sea voluntario, que sea directamente ante el registro civil, que sea a través de confesión judicial o bien por sentencia que declare ese reconocimiento. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, que sea o que que se cuide esa parte de la redacción y se diga que sea cuando se declare judicialmente, bien sea en la sentencia que condena o bien sea la sentencia que acoge el convenio que han celebrado las partes, porque por otro lado, como bien dice la diputada, puede que haya un reconocimiento voluntario y que el señor nunca o la señora nunca hayan pagado alimentos, pero ahí ya entraríamos en otro supuesto jurídico que está previsto en el 377 y que son los alimentos vencidos. Caídos, perdón, no vencidos. Los vencidos son los que ya se establecieron y no se han pagado. Pero son los caídos, que incluso, bueno, ahí ya tenemos una redacción mucho más afortunada en ese artículo 377, porque antes se obligaba a las personas a que acreditaran deudas. Y bueno, si tengo un chico de 15 años, pues digo, no guardé los recibos de la Comercial Mexicana, donde le compré pañales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora tenemos una redacción muchísimo más afortunada, porque dice que entonces la persona lo que tiene que acreditar son los gastos, y es evidente que un menor de edad tiene gastos. De hecho, la ley presume su necesidad de recibir los alimentos. Entonces, en el supuesto de que se trate de un reconocimiento voluntario, ahí por supuesto que el menor de edad, a través de sus representantes legales, tiene la acción que le otorga la ley para ejercitar y que precisamente se le cubran estos gastos y todo lo necesario para su subsistencia. Pero en tratándose del reconocimiento, creo que la redacción más afortunada será que cuando se declare judicialmente el reconocimiento, es decir, que este niño o niños, la paternidad, que estos niños son hijos de tal o cual persona. Y en cuanto a que pueda ser, como bien dice también la diputada, que vamos a poner el caso del señor, que si supiera del embarazo y todo esto, bueno, ya hemos venido aplicando por los criterios de los tribunales de la Federación y de la propia Corte, que los alimentos retroactivos son a partir de la concepción.
con independencia si el señor supo o no supo, digo, porque como bien dice usted, los adultos saben la consecuencia de sus actos y no podemos convertirnos en cómplices de, ay, pues es que yo no sabía, no, pues sí supiste lo que hiciste, cómo no, y eso tuvo una consecuencia. Entonces, evidentemente, por supuesto, tenemos que obligar a las personas a que se hagan responsables de sus actos, porque los chiquitos no piden venir al mundo, sino que voluntariamente las personas, sus padres los han traído, y por supuesto, diputada, hemos estado aplicando ya ese criterio de que estos alimentos se cubran desde el momento de la concepción, porque también tenemos los prenatales y esos son otros, pero esos son para cubrir todos los gastos del embarazo, del parto, el pediatra, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Quisiera agregar algo. Sí, Adelante. Quisiera agregar algo, también trayendo a colación algo que dice la dirección jurídica, que me parece que vale la pena. Se sugeriría entonces para nosotros agregar en ese párrafo, al principio del párrafo que se pretende adicionar, lo siguiente: cuando se declare judicialmente la paternidad, o sea, hacerlo así general, se declare judicialmente, porque puede ser con una sentencia o puede ser con un convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, se genera entre otros derechos, trayendo lo que decía la dirección jurídica, porque sí es cierto, se generan derechos de filiación, pero entre otros aquí justamente estamos hablando de los alimentos, pero vale la pena pudiéramos poner, se genera entre otros derechos, alimentos retroactivos, desde el momento de la concepción del menor, y dejar todo lo demás que dice, de ello puede prevalerse el interesado a cualquier edad. Punto y seguido, el monto retroactivo de los alimentos irá fijado por el juez. Y aquí, bueno, sí, nosotros jueces habremos de sufrirle un poquito en el quantum, pero bueno, porque eso creo yo que está muy bien que no se incluya en la iniciativa, porque habrá que ver cada caso concreto. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. No, muy bien. Entonces, me parece que hemos agotado también lo que respecta a esta iniciativa, y si me permiten decirles más o menos cuáles serían los acuerdos derivados del análisis que aquí se ha hecho. Poder entonces estar separando de origen en dos párrafos para determinar primero que es por sentencia judicial que declara la paternidad, generándose entre otros derechos los alimentos retroactivos desde la concepción, para dejar cada parte bien marcada, y después el tema de la prevalencia a cualquier edad, tal como lo ha señalado la magistrada, y que el monto retroactivo lo fijará el juez. Entonces, manteniendo estos aspectos en el artículo 357, estaríamos atendiendo algo que ha sido ya un criterio también de la Suprema Corte, y que ya de alguna manera se viene aplicando, que viene a ser en beneficio, ¿qué tal? Buenas tardes, en beneficio de los menores. Y por otro lado, entonces, la no necesidad de modificar el 1257 por ser un poco incongruentes, y lo podríamos estar viendo así. Entonces, dejaríamos el 1257 en sus términos. ¿Sí? Sin sentencia. Entonces es cuando se declare judicialmente, ¿sería, o tiene que ser necesariamente sentencia? Declaración judicial. Sí, decíamos eso porque puede ser por sentencia, pero también puede ser por convenio. Y finalmente el juez lo declara cuando apruebe el convenio. Entonces, cuando se declare judicialmente la paternidad, se genera entre otros derechos, alimentos retroactivos desde el nacimiento, desde la concepción del menor. Y todas las redacciones como señaló el segundo párrafo. También decir que no, hay un error ahí de dedo, porque dice prevalecerse y es prevalerse. Sí, perfecto. Muy bien, entonces esos serían los acuerdos en torno a esta iniciativa, y si les parece estaríamos pasando al análisis de la iniciativa que reforma los artículos 67 y 68 a efecto de permitir que los apellidos de quienes se registren se establezcan en el orden contenido.
en el orden convenido por los padres y deje de ser una costumbre anteponer el apellido, como lo ha señalado el iniciante, que es el grupo la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Y aquí, si me permiten, estaría trayendo la penúltima iniciativa que hemos listado en el orden del día, que corresponde a una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena, que trastoca el artículo 68 en el mismo sentido. Le pediría entonces… No tenemos al representante de Movimiento Ciudadano, pero no sé si la diputada nos pueda platicar de su iniciativa. Sí. Gracias y buenos días nuevamente. Bueno, como ya se hacía mención, la iniciativa que presenta el grupo parlamentario de Morena, pues es esta iniciativa a efecto de adicionar un inciso D al apartado segundo del artículo 68 del Código Civil para el Estado de Guanajuato en materia de eliminación de obstáculos discriminatorios en apellidos. Como bien menciona el Código Civil, el artículo 68, el nombre estará constituido por el nombre propio y el primero y el segundo de los apellidos acordes. Como antecedente y revisando lo que es la legislación, bueno, encontramos que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al calce dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Entonces, aludiendo a este derecho de igualdad entre hombres y mujeres, y asimismo acordes a la legislación existente de carácter tanto nacional como local, que protege el derecho a la igualdad, como lo son la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Guanajuato. Por consiguiente, la presente iniciativa y cuyo objetivo, lo que pretendemos con ello es garantizar y adoptar una medida de carácter legislativo a efecto de cambiar lo que son las actitudes culturales y sociales y eliminar esos prejuicios y podemos llamarle así prácticas tradicionales basadas en estereotipos e ideas que de alguna forma discriminan a la mujer. Entonces, en este sentido, bueno, lo que buscamos es en esa parte de equidad y de igualdad que se tenga en una pareja, tanto el hombre y la mujer pues tienen el mismo derecho, entonces tener esa equidad de poder tener la iniciativa o a tomar el acuerdo de qué apellido es el que iría en primera instancia del hijo. En este sentido, hago alusión también a la tesis de la primera sala del libro 49 de diciembre de 2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: orden de los apellidos. Los padres pueden elegir de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos. El derecho a la vida privada y familiar protege, dentro de las relaciones familiares, las decisiones que solo conciernen a la familia. En ese sentido, los padres pueden pactar de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos. Dice, en efecto, no se encuentra razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre, esto último en atención a que el sistema tradicional de nombres reitera estereotipos sobre el rol de la mujer, de la familia. Entonces, lo único que estaríamos adicionando es el inciso D al segundo párrafo del artículo 68, y como vemos, pues realmente no estamos cambiando ninguno de los incisos del artículo, siendo coherentes también a lo que es a nuestra legislación, y aquí lo único que tendríamos como ciudadanos es tener ese derecho de poder decidir. Digo, el llegar con un infante al registro civil como matrimonio, la ley ya nos dice que pues en primera instancia se asigna el apellido del papá y luego el de la mamá, el primer apellido de cada uno de los padres. Entonces, el adicionar el inciso D pues simplemente es para aquellos quienes quieran llegar a ese acuerdo de cuál sería el apellido que llevaría el hijo. Es la propuesta que se está haciendo, la adición de este artículo, que al calce dice:
El orden de los apellidos será designado por acuerdo entre los padres, del que dejará constancia el oficial de registro civil. Dicho acuerdo regirá para los demás hijos del mismo vínculo. En caso de desacuerdo, el orden se determinará bajo la regla general. El orden que sea asignado para el primer hijo o hija deberá prevalecer para los posteriores que tuvieren los mismos padres y o madres. El oficial del registro civil deberá hacerles saber dicha disposición. Entonces, como tal, bueno, es una decisión de la pareja. Y hablando en el tema de la igualdad, aquí voy a hacer referencia al inciso B, que dice que cuando el nacido se presenta como hijo fuera del matrimonio, sin comparecencia del padre, éste llevará los mismos apellidos de la madre. Este inciso B, creo que todos lo hemos vivido. Aquí sí hay una discriminación, tanto para la mujer como para los niños, que lo sufren mucho y sobre todo en las escuelas. No sé si a ustedes, pero a mí sí me ha tocado de que hay niños de que porque llevan el apellido de la mamá, pareciera que esto no se debería de dar, pero estamos todavía en una sociedad donde esa parte de la cultura y ese ¿cómo podemos llamarle? Se sigue dando. Entonces, el que se pueda elegir el apellido que lleve el hijo, puede aquí, a este inciso B, ya no cabría esa parte de que el niño que sí tiene, que es reconocido por el papá o que no es reconocido, o también para aquellos padres de familia, que también es la parte cultural, que dicen, bueno, tuvieron puras hijas y el apellido se perdió, ¿no? Porque al llevar primero el apellido del papá, pues sí, como mujer el apellido, al final de alguna generación este apellido se pierde. Entonces aquí pues es nada más una decisión meramente de común acuerdo ya de las parejas y la adición de este inciso, ¿sí? Entonces pues aquí ya es decisión del matrimonio ante la comparecencia al registro civil y es la propuesta en de esta adición del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, diputada. Si me permiten hacer nada más un comentario previo. No, adelante, magistradas, perdón. A ver, hay dos propuestas en relación a la misma situación. Al semipleno civil, desde luego que le agrada la propuesta en general de que se haga esta modificación en el código, porque bueno, tiene que ver con los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, y creo que con todos los compromisos que el Estado mexicano tiene en los tratados internacionales es algo que nos conviene aterrizarlo de una vez en estas reformas. Hay dos reformas o dos iniciativas. La primera es de Movimiento Ciudadano. A nosotros no nos gusta la reforma de Movimiento Ciudadano porque propone la modificación del artículo 67 y ese se refiere a los extranjeros. Y creemos que ese artículo no debe de modificarse porque los extranjeros se manejan de forma distinta, es decir, cada país tiene su propia legislación. Y nosotros yo creo que no podríamos, cuando viene o el registro civil se va a ver en un problemota porque viene a registrarse un extranjero que ya viene con ciertos apellidos porque proviene de otro país, pues. O sea, creemos que el 67 no debe moverse, la anotación que hace el registrador debe de atender a cómo se registró en el país extranjero. Y vamos más, o nos gusta más la propuesta de reforma que hace el grupo parlamentario es Morena, en el artículo 68, solo que creemos algunas cuestiones que no podían ir, por ejemplo, cuando dice juez o el oficial de registro civil. En Guanajuato no tenemos juez del registro civil, tenemos oficial del registro civil y no se reforma lo primero,
o sea, que no se reforme el 67, sino que solamente sea el 68 en la adición. Nos parece muy bien que se diga que una vez que se dijo del primer hijo, los demás continúen en el mismo orden. Eso creo que les ayuda a los niños en su identidad, en su derecho a identidad y a relacionarse también con sus hermanos. Bien, el juez termina diciendo la iniciativa, el juez o el oficial del registro civil deberán hacerles saber dicha disposición y después, creo que ahí termina, ¿verdad? Porque es la otra la que dice que el oficial decide en caso de que no se pongan de acuerdo, y eso también nos parece un poquito complicado, que sea el oficial del registro civil el que decida si es primero el apellido materno o el apellido paterno. Sí. No sé si me explico, la iniciativa de Movimiento Ciudadano nos agrada porque se propone la reforma del 67 que tiene que ver exclusivamente con los extranjeros y nos parece que ese debe de quedar tal como está y que si se quiere incluir esta idea de que se decida por los padres si va primero el apellido paterno o el materno, se haga pero solamente en el 68. Muy bien, magistrada. Entonces, por lo que hace el 67, coincidimos plenamente en que no debe tocarse el formato establecido para las personas extranjeras, que es un asunto completamente aparte. Sin embargo, el contenido pareciera, independientemente de dejarle una responsabilidad al oficial del registro civil de ponerle nombre a una persona, la redacción o la idea general sería adecuada. Por lo que hace a mantener el mismo orden de apellidos en los subsecuentes hijos del mismo vínculo, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Estaríamos entonces pensando en que pudiera estar ubicado en el 68 y por lo que hace a la redacción, deme un segundito. Sí. En el 68, ok. Exactamente, en la coincidencia de que los dos pueden estar coincidiendo en el artículo 68, sería la mejor ubicación. Y antes de señalar algunos otros comentarios, quisiera, si hay comentarios de parte de la Coordinación General Jurídica, para seguir con el orden de la dinámica de esta reunión. Sí, muchas gracias. Bueno, rápidamente coincidimos en que en relación a la iniciativa del diputado de la representación parlamentaria del Movimiento Ciudadano, no sería adecuado hacer la reforma e implícita aparentemente derogación de lo dispuesto en el artículo 67 vigente. Por lo tanto, pues sí sugeríamos que no fuera retomada en la determinación legislativa que esta comisión acoja la reforma propuesta al artículo 67. Sobre el artículo 68, en lo que coincide en lo fundamental, tanto la diputada María Carmen Vaca como el diputado de la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano, estimamos que es correcta, en tanto que la finalidad precisamente es ir abonando a desterrar los prejuicios y los estereotipos que se han ido afincando a partir de leyes y que culturalmente se transmiten en cuanto a la infravaloración o sobre los roles de hombres y mujeres, y básicamente pues entendemos que una de las partes culturales, como bien lo expresaba la diputada María Carmen, es en cuanto a que se determina hasta de manera denigratoria si una mujer, por el orden en que vengan sus apellidos, ya dé por terminada una estirpe o una tradición familiar. Evidentemente que en los términos del artículo 2 de la Constitución y del artículo 1 de la Constitución Federal, se debe de ir eliminando progresivamente todas aquellas disposiciones que consagran, estimulan o perpetúan una cultura de desigualdad, de discriminación y de estereotipos. Con base en ello, estamos de acuerdo en que se haga la modificación a efecto de establecer la posibilidad de que se determine entre los padres el orden que puedan establecer en el momento del registro de sus hijos, el orden de los apellidos que debe llevar, y también en el sentido de que debe ser un común acuerdo para establecer precisamente una norma de certidumbre
y también por otro lado que los demás hijos, en la regla que se aplique para la determinación del orden en que llevarán los apellidos, el primero y segundo, ya sea de la madre o del padre, esa regla aplique a los subsecuentes hijos, porque también evidentemente al lado, o no solamente debe de preponderarse el destierre de aquellos estereotipos consagrados en la ley, sino también garantizar, por otro lado, el principio de identidad o el derecho de identidad de los menores, para evitar que unos menores lleven dentro de una misma familia, llevan unos apellidos en un orden y los otros hijos otro orden, configurando una desestabilización familiar, que eso evidentemente tampoco debe ser interés de la ley y mucho menos del legislador. Entonces, coincidimos con los argumentos que han expuesto quienes han antecedido la palabra y coincidimos también en la necesidad de no acoger la propuesta del artículo 67. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario adicional. Sí, si me permite, la magistrada y enseguida, licenciado. Gracias, muy amable. Bien, entonces, centrándonos en la propuesta de Morena, agregar o adicionar un inciso D al artículo 68, el orden de los apellidos será designado de acuerdo por acuerdo entre los padres, del que dejará constancia, quitando el juez, porque es oficial, el oficial del registro civil. Dicho acuerdo regirá para los demás hijos del mismo vínculo. Creo que aquí se garantiza, como decimos, el derecho de identidad. Luego, punto y coma. En caso de desacuerdo, el orden se determinará bajo la regla general. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si hablamos de regla general, entonces estarían la propuesta presentada estableciendo que la regla general es el inciso A. Sí, porque si es el inciso A de la misma fracción segunda del artículo 68, es donde dice que va primero el apellido del padre y en segundo lugar el apellido de la madre. A nosotros nos parece bien, no sé si les parece también correcto que se dijera el orden se determinará bajo la regla general establecida en el inciso A de este mismo artículo, para que ya quedara claro que en caso de que haya desacuerdo, la regla general seguirá siendo como la hemos tenido siempre, primero el apellido del papá y después el apellido de la mamá. Y el orden que se ha asignado para el primer hijo o hija deberá prevalecer para los posteriores que tuvieran los mismos padres, totalmente de acuerdo, y o madres. El juez, aquí quitaríamos el juez, sería el oficial de registro civil, deberá hacerle saber dicha disposición. Esa sería nuestra idea. Gracias. Gracias, magistrada. Licenciado, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. La opinión del registro civil coincide plenamente con lo que expresa la Coordinación General Jurídica y obviamente, bueno, el registro civil como institución, su naturaleza descansa justamente en principios de derechos fundamentales, de derechos humanos y un derecho, si no es uno de los más importantes, es el derecho a la identidad, pero de igual forma el derecho a la identidad convive justamente con este tema de la equidad, de la igualdad de género y bueno, el propio registro civil en muchos de sus procedimientos abona justamente a este tema, a compartir una serie de principios, inclusive de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, y estamos totalmente de acuerdo en que sea una decisión de la pareja, en este caso de los padres, determinar el nombre, ¿no? Y el orden de los apellidos, insisto, pues es parte del derecho fundamental, la asignación del nombre y en este caso también de los apellidos. Sí, nada más quiero hacer una pequeña reflexión porque sí se hablaba de que es un tema de costumbre y más bien esto viene de una tradición jurídica que venimos heredando desde el Código Napoleónico. Las instituciones del derecho civil descansan en esas figuras que justamente, bueno, el apellido del padre iba en un principio para salvaguardar la concatenación de los derechos de filiación, derechos hereditarios, el linaje, el estirpe, una serie de cuestiones, ¿verdad? O sea, es un poquito más complejo que un tema de costumbre, pero por supuesto, como comenta el licenciado, es hacia el punto que tenemos que ir avanzando, ¿no? Ir
eliminando todas esas leyes que puedan generar alguna discriminación en contra de la mujer. Y en este caso, obviamente, bueno, pues que sea una facultad de ambos poderlo decidir y sí manifestarlo de manera directa a ambos, como ha sugerido aquí la magistrada, que quede constancia de que fue de común acuerdo. Respecto al punto relativo a la opción de que el oficial de registro civil pudiera tomar esa determinación cuando no están de acuerdo, justamente también uno de los principios es buscar esa seguridad jurídica en la identidad, ¿no? Y el hecho de dejarlo a cargo de un servidor público, en este caso el oficial, siento que sería riesgoso y puede dar lugar a múltiples problemas en ese momento y posteriores de la propia familia. Es, sin lugar a duda, un derecho sobre la vida privada el determinar el nombre de los hijos, y creemos que la razón más afortunada será dejarlo como regla general el tema de los apellidos, como viene en el inciso A del 68, y esto, repito, tiene que ver con una serie de cuestiones de una estructura jurídica que no nada más recae en el registro civil, sino una serie de instituciones. Ustedes podrán ver en el tema de los pasaportes, bueno, pues viene apellido paterno y apellido materno, ¿no? Esto nos va a empezar a colocar en situaciones complejas porque, pues, al momento de hacer el registro del pasaporte, pues, bueno, el apellido paterno se va a tener que poner necesariamente, aunque el orden sea distinto, ¿verdad? Y una serie de compromisos. Entonces, sí creo que sería importante que sea una decisión de ambos padres, tomar la definición del nombre, lo manifiesten expresamente, y en caso de que no estén de acuerdo, continuar como se genera, como lo establece la fracción A del artículo 68, eso para también dar identidad y seguridad jurídica a los menores, porque finalmente es uno de los elementos más esenciales de la identidad, ¿no? El nombre de las personas, y justamente que también a los hijos del mismo matrimonio, los mismos padres, se les pueda secundar el apellido en los mismos términos que se asignó el primero. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Pues sí, coincidiendo. Adelante, diputada Vanessa. Gracias. Bueno, aquí creo adecuado y también me adhiero a esta propuesta de mantener una regla general y que exista la posibilidad de que cuando se genere el acuerdo entre ambos padres se pueda variar el orden de los apellidos. Si dejamos el inciso A tal cual está y luego insertamos el inciso D, pues parecería que hay dentro del mismo artículo una antinomia porque ya no sabríamos qué regla aplicar. Me parece que tenemos que fusionar en ambos, o sea, ambos incisos en una sola párrafo para poder compaginar ambas propuestas, porque la idea es que si los padres lo quieren, pueden variar el orden, ¿no? En el tema de que si no existe un acuerdo, entonces nos vamos a la regla general, pues bueno, entonces ¿para qué lo ponemos si al final va a terminar siendo el apellido del papá? O sea, si yo como mujer tendré que convencer al papá de mis hijos o al papá de mi hijo o hija que sea primero mi apellido, pues si él no quiere, pues entonces de todas maneras ya no tengo posibilidad de pedir que sea mi apellido el primer apellido del hijo, ¿no? Entonces, pues dejarlo así es modificarlo y nada es lo mismo, ¿no? O sea, creo que ahí debiera ser que si no hay acuerdo, se tiene que llegar al acuerdo, o sea, que no haya una segunda posibilidad, porque entonces así estamos dejando en la ley la posibilidad de volver a discriminar, o sea, le estamos dando la preferencia al hombre en la ley. Entonces creo que ahí no podemos establecer una posibilidad de que no haya acuerdo. O sea, dejemos aquí en la ley que se tiene que llegar a un acuerdo entre ambos padres para que se registren los apellidos, porque si no, pues le estamos otra vez discriminando a la mujer. O sea, si ponemos que si no hay acuerdo va a ser el apellido del papá, ¿no? Creo que sería esa mi aportación, que podemos ahí compaginar y decir que si la madre no está de acuerdo o algo así, pues que necesariamente tiene que generarse este acuerdo entre los padres. Sí, no coincido en que no puede dejarse esta responsabilidad al oficial del registro civil porque pues no es su papel, pero si no establezcamos una salida fácil en donde además estemos haciendo que prevalezca la discriminación que estamos tratando de corregir, ¿no? Sí, adelante, licenciado.
En el sentido de este último comentario de la diputada Vanessa, nosotros creemos que se tendría que llevar a cabo una ponderación de derechos. En este caso, si los padres no pudieran ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos, ¿qué derecho debería de prevalecer? Consideraríamos que debería de prevalecer el derecho del niño a una identidad. En este sentido, ahora lo que se busca es que los niños se registren en el menor tiempo posible. Si estamos en un impasse en donde los padres no logran ponerse de acuerdo y que además esto tal vez pudiera generar algún conflicto más allá de tan solo del nombre, sino alguna cuestión más allá que pudiera afectar a la familia, sí consideraríamos que debe existir una regla. No obstante, nosotros no creemos que esta debería ser la regla general. La regla general debería ser el convenio y la excepción debería ser el orden que prevalece hasta ahora, ¿no? Creemos que pues es a lo mejor no es el mejor, pero es el más idóneo para estos casos, que prevaleciera las reglas que se han venido aplicando hasta ahora, el primer apellido, el primero del padre, y el segundo apellido, el primero de la madre, pero que esta fuera la excepción. No obstante, sí creemos que tendría que preverse esto desde ya y no necesariamente a que se tenga que llegar a un acuerdo, porque si los padres no estarían llegando a un acuerdo, en realidad a quien se estaría perjudicando sería al menor al negársele su derecho a la identidad. Adelante, magistrada. Dicen los ministros de la Corte haciendo una nueva reflexión, porque me pareció muy atinada nos parece muy atinada estas últimas dos intervenciones de la diputada Vanessa y también acá del compañero de la coordinación. A lo mejor debería de repensarse la iniciativa, porque sí se puede contraponer al inciso A si lo dejamos en el inciso D. Si lo que nos interesa es, en primer lugar, que se pongan de acuerdo los papás, y no dejarle la atribución al oficial de registro civil, creo que en eso no tenemos duda. Pero el inciso A, si se queda como está, podría ser discriminatorio. Voy a decir también por qué, por eso digo, a lo mejor sería bueno para una nueva reflexión. No todos los hijos son nacidos de matrimonio. Hay parejas de hecho y parejas que viven en concubinato y que van, o que simplemente son parejas que no viven juntos, pero que deciden llevar a su hijo juntos al registro civil para registrar el nacimiento de su hijo. Entonces, el inciso A dice cuando son hijos nacidos de matrimonio. Y el inciso B dice cuando el nacido se presenta como hijo fuera de matrimonio, sin comparecencia del padre, pero ningún inciso se refiere a cuando comparecen los dos, aunque no son hijos de matrimonio. O sea, sí está muy interesante, creo que sí es algo que se debe de atender en cuanto a que se decida que los padres se pongan de acuerdo en la decisión de qué apellido va primero y cuál va después. Pueden fusionarse, puede darse algo así, pero sí amerita, me parece que una reflexión a fondo. Sí, nada más. Adelante, magistrada, y enseguida la diputada, permítame. Muchísimas gracias. Nada más para completar la idea, lo que es cierto, como bien dice nuestro compañero, lo que sí no podemos dejar es que el niño esté sin identidad. Ajá. Entonces, creo yo también que sí tenemos que hacer una muy, muy profunda reflexión, porque es el derecho a la identidad. Y recordemos que el nombre de una persona, en principio, es inmutable. Entonces, más allá de las cuestiones de discriminación, que por supuesto las entiendo perfectamente bien y estoy por supuesto atenta a los compromisos internacionales constitucionales que tenemos, pero como también dice la Corte y como dice el Comité de los Derechos del Niño, es de mayor entidad el interés superior de la infancia que el derecho de los adultos, por legítimo que éste sea. Entonces, sí tenemos que hacer una muy, muy profunda reflexión, y parafraseando a los de la Corte, bueno, pues si la Corte hace una nueva reflexión, cuanto más nosotros, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Adelante, diputada. No, pues gracias.
Creo que precisamente estas propuestas, bueno, siempre se manejan pensando en la mejor aplicación y en beneficio, pues, aquí de la familia y de los hijos. Y estas reflexiones, pues, nos ayudan a generar, estamos hablando de iniciativas, de leyes que van a permanecer. Aquí cuando se presenta la propuesta, bueno, es, como yo decía, es la preocupación también, hablamos del tema de desigualdad o de buscar la equidad, ¿sí? Yo hacía mención a aquellos apellidos que se pierden. Ahorita el registro civil decía, bueno, como está la ley, es toda una estructura y se entiende como tal, y la entiendo como tal, y la respeto como tal. Pero también hay aquellos casos en excepción donde se pierde ese linaje, donde se pierde ese apellido del hombre, porque me ha tocado ver familias y he visto que dicen, mi apellido ya se perdió, o sea, de señores ya grandes que dicen, pues sí, efectivamente se perdió, fueron hijas y luego las hijas fueron más hijas, o sea, se pierde. Esa es una. La otra es, como bien decían, está estipulado para los hijos de matrimonio. Los que no son de un matrimonio son hijos también que sufren de bullying, que sufren sí, por el apellido que llevan de la mamá. Estamos otra vez hablando de desigualdad. Comentábamos también aquí que puede haber también excepciones de apellidos donde en lugar de hacer un bien al niño, puede ser perjudicial también, porque así como tenemos herencias buenas, tenemos herencias no tan buenas. Entonces yo pienso que se plantea como una opción, ¿sí? Entonces, como opción, sí tenemos una cultura, tenemos tradiciones, tenemos una estructura establecida de acuerdo a las leyes que nos rigen, pero este inciso va como una opción. Entonces, yo pensaría aquí, en esa reflexión sería más bien la redacción, porque aludiendo a los demás incisos dicen, cuando el registrado se presente, entonces aquí que el área jurídica, que son los que más saben, igual que apoyen este sentido, entonces pudiera ser cuando los padres, porque sí se hace mención al matrimonio, entonces cuando los padres se presenten y de común acuerdo expresen, pudiera ser, entonces esa sería mi reflexión, más bien sería el cuidar la redacción, para que no haya ese que se tergiverse o que se pueda el inciso A con la propuesta de este inciso, porque digo, de manera particular sí me parece que se debe de dar esa opción, porque sí tenemos una tradición, esa misma tradición de cómo está establecido, pues no creo que del 100% llegase a un 80% a pedir esta parte, ¿no? A lo mejor puede ser el 10 o un 5, casos excepcionales. Entonces sí me gustaría aquí que pues están todos los expertos, cuidar esa redacción y que nos ayude a que demos una opción para aquellos quienes sí puedan dar ese apellido, el de la mamá, ¿no? Que no marcarlo como regla general, pero sí para aquellos casos de excepción y que sea una opción que tengamos, ¿no? Gracias. Muy bien, no sé si hay algún comentario. Adelante, licenciada. Sí, muy rápido, solamente un poco para contextualizar también lo que comenta la diputada y en abono a lo que comentan las magistradas. Ciertamente un tema importante del subregistro, una de las causales importantes del subregistro justamente es eso, por no haber acordado el nombre. O sea, en el estado de Guanajuato sí somos de los estados que estamos más avanzados, 88.5 de la población tiene registro, sin embargo todavía tenemos ese porcentaje que está pendiente de registro, y si lo traducimos en la población, que son 5 millones, pues todavía es una cantidad importante. Otras entidades, particularmente en el sureste, por muchos temas, bueno, pues andan en 60, 50%, entonces es un tema complicado que después justamente lo que puede acarrear es una serie de problemas para los niños, desde el no acceso a la salud hasta problemas más complicados, ¿no?, como la trata. Entonces el interés superior sí debe de ser el derecho a la identidad de esos niños. Y por supuesto, ¿no?, yo creo que encontrar el equilibrio
de buscar esa equidad, ¿no? Entonces sí coincidimos en el punto de que hay que trabajar en este tema y por parte de Registro Civil estamos también a la orden, ¿no? Muchas gracias. Sí, adelante, magistrada, por favor. Sí, me parece muy importante lo que dice el señor director del Registro Civil, la diputada, pero bueno, comentando aquí en corto con mi compañera, nosotros precisamente por eso hemos pensado que nuestro Código Civil merece una reforma, pero de gran calado, porque este es un punto nada más, la identidad. Desde los tratados internacionales, de los primeros, la Convención de los Derechos del Niño, Pacto de San José, Belém do Pará, CEDAW, etcétera, nos dicen, cuando nace un niño, su primer derecho es que esté inscrito en el registro civil, para que tenga su nombre. Es una de nuestras primeras obligaciones, pero aquí también ¿cómo podemos manejarlo? Tenemos que hacer la reflexión, porque nuestro Código Civil habla de los hijos nacidos de matrimonio y de los hijos que no son nacidos de matrimonio. Y precisamente por eso prevé acciones de investigación de paternidad, prevé acciones de posesión de estado de hijo legítimo, precisamente por eso prevé todo este tipo de circunstancias que en todo caso tendríamos que empatar con estas disposiciones. Y eso es lo que nos debe llevar a una gran reflexión, cómo hacer esta reforma o cómo plasmar esto en nuestro Código Civil, que no sea discriminatorio por los derechos de igualdad y no discriminación contra la mujer, pero también que no se vaya a discriminar o que no vayamos a dejar de lado que tenemos acciones para niños menores de edad que pueden ejercerlas cuando han nacido fuera de matrimonio y no podemos evitar que en la sociedad eso suceda, porque eso sucede hoy día. Muchos jóvenes deciden tener hijos, pero ya no se quieren casar y tampoco quieren vivir juntos. Son realidades que tenemos que observar en la sociedad y que sí tenemos que cuidar mucho, como bien dice la diputada, para no generar discriminación, pero tampoco para dejar a los pequeños sin identidad. Sería mi reflexión. Muchas gracias. Gracias, magistrada. La diputada Alejandra me pidió la voz. Muchas gracias. Bueno, yo coincido con lo que acaban de decir las magistradas Laura y Marta y el titular del Registro Civil. Creo que es una reforma de gran calado y que tenemos que cuidar los derechos de ambas partes, pero sobre todo del recién nacido. Yo creo que coincidimos todos, es fundamental y no podemos tomar hoy la decisión si todavía nos hace falta analizarlo de manera muy cuidadosa para no por hacer algo bueno podamos afectar el interés mayor. Yo lo que les propondría es que tuviéramos otra reunión con un análisis completo, integral, cuidando ahora sí que los derechos de todo, pero sin perder de vista de manera integral toda la redacción para no generar un daño por hacer un bien, ¿sí? Muy bien, gracias, diputada. Pues creo que después de los comentarios que aquí se han vertido y si no hay algo más que adicionar, coincidiendo con la solicitud de la diputada Alejandra, creo que es un tema que también nos llevamos para continuar en estudio, nos traemos los comentarios, las observaciones que se han planteado en este momento para poder hacer un análisis más profundo. Yo me quedo con inquietudes como las instancias, instituciones jurídicas que se vienen a trastocar también con esto, no nada más es un asunto del derecho, de la desigualdad, sino el interés superior del niño, instituciones que se van a otras áreas que no tienen que ver necesariamente con registro civil y que vienen a trastocar la vida jurídica del Estado y del país. Entonces, sí poder hacer un análisis un poco más a fondo, podernos reunir en una segunda instancia para poder llegar a un mejor acuerdo respecto a estas propuestas que se hacen por parte de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y Morena y poder tener entonces una norma efectiva que garantice derechos y que además sea benéfica, ¿no? Entonces,
Agotando este punto, nos quedaría una última iniciativa por abordar, que sería la relativa al artículo 444 en materia de investigación de paternidad o maternidad, presentada por el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, del Partido de la Revolución Democrática. Si pudiéramos iniciar con los comentarios, magistradas. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, creemos que no beneficia a los menores la iniciativa que se presenta del 444, porque actualmente el 444 tiene un segundo párrafo. Voy a leerlo completo. Dice, las acciones de investigación de paternidad o maternidad solo pueden intentarse en vida de los padres. Y un segundo párrafo dice, si los padres hubieran fallecido durante la menor edad de los hijos, estos tienen derecho de intentar la acción dentro de los 4 años de haber alcanzado la mayoría de edad. Si quitáramos este segundo párrafo, creo que en lugar de hacerle un bien a los niños, le hacemos un mal, porque ya no tendrían una acción para ejercitar. Entonces, creemos que tal como está, genera un mejor derecho a los menores de edad y garantiza el interés superior del menor. Gracias, magistrada. Coordinación General Jurídica, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, coincidiendo con lo que expuso la magistrada, entendemos que al parecer como que la exposición de motivos sugiere una situación que no se recoge exactamente en el proyecto de decreto que acompaña a la iniciativa, pero es evidente que en la parte que se suprime de la propuesta, que es la posibilidad de que los menores puedan intentar la acción de investigación de paternidad, una vez si fallecieron previamente los padres durante la menor edad y hasta 4 años después de haber alcanzado la mayoría de edad, pues es un derecho que está consagrado actualmente y que al derogar esa parte, consciente o inconscientemente, pues sí se está provocando un gran daño. Por otro lado, entendemos que el derecho de identidad, que como hemos venido aquí a lo largo de esta jornada, hablando sobre la importancia de que este derecho esté consagrado, este derecho fundamental, en el caso de los menores, si la idea es de que, al parecer, que en cualquier momento se pueda intentar esta investigación, ese derecho a la identidad de una persona mayor de edad, creo que ya cede cuando no se trata de un menor de edad. Y entonces ya hay resoluciones donde se prioriza que pueda haber una posibilidad de determinar digámoslo así, una especie de prescripción a la acción de investigación de paternidad, porque esa acción, cuando se intenta ya después de un tiempo ya determinado, puede propiciar en el seno familiar más daños incluso, o puede provocar una cierta desestabilización que el principio aparentemente del respeto al derecho a la identidad. Entonces, por eso es pertinente que las disposiciones queden en sus términos vigentes, porque consagra el derecho de identidad para los menores en cuanto se preserva la investigación de la paternidad y hasta un plazo de 4 años después de que hayan alcanzado la mayoría de edad cuando los padres hubieran fallecido. Pero no se puede intentar que esta acción, o más bien no se puede establecer que esta acción pueda intentarse en cualquier tiempo, entendiendo que puede ser ya una persona mayor de edad, porque entonces puede trastocarse otros fines y otras instituciones como la propia orden familiar de la persona en la que está inserta o a la que se pretendería insertar en el reconocimiento de esta afiliación o de esta paternidad. Y evidentemente, de acuerdo a los principios que la Corte ha establecido, el derecho de identidad ahí no aplica de manera absoluta. Hay un derecho fundamental, el del derecho de identidad, que como la mayoría de los derechos fundamentales no son absolutos. Y en este caso prevalece otro, que puede ser el de la estabilidad, el orden familiar de la persona a la cual se pretende investigar o establecer el nexo de filiación. Por esa razón, consideramos que en términos estrictamente llanos, la iniciativa no sería atendible. No sé si hay algún comentario, diputadas, diputado. Se nos fue. Sí. Pues bueno, pues creo que claramente coincidimos con lo que se ha comentado en este momento sobre la incongruencia entre la intención manifestada en la exposición y lo que se plasma en la propuesta de decreto que presentan los iniciantes. Entonces, estaríamos en este punto
dejando en términos vigentes el artículo 444, por lo que procedería a solicitar un dictamen en sentido negativo. Con esto agotamos el análisis de las iniciativas que hoy nos convocan. Estaríamos, si nos permiten los invitados, antes de pasar a lo siguiente, tomar los acuerdos respecto del análisis que hemos tomado en cada una de ellas. Conforme a lo que se fue manifestando en el análisis en cada uno de los puntos que estuvimos atendiendo, le solicitaría entonces a la diputada secretaria tomar la votación respectiva sobre la elaboración de un dictamen en sentido positivo sobre los incisos A y G, que son los que se refieren a la materia de adopción, considerando los comentarios que aquí se vertieron. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si están de acuerdo en la propuesta que hace. Quienes estén por la afirmativa, manifiesten levantando la mano. La propuesta ha sido aprobada. Por lo que hace a la iniciativa sobre las inscripciones por caducidad entre el registro público, comentamos que quedaría pendiente para un posterior análisis. Entonces procedería a tomar la votación sobre la iniciativa en materia de retroactividad alimentaria, considerando los comentarios que aquí se hicieron para generar un dictamen en sentido positivo. Se pregunta si se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. La propuesta ha sido aprobada. Gracias, diputada. A continuación, por lo que hace a las iniciativas contenidas en el inciso D y F, correspondientes a los temas de apellidos de quienes registran a los niños, estaríamos dejándolas pendientes, como hemos comentado, para un segundo análisis. Y finalmente, por lo que hace al inciso E, sobre la iniciativa, el 444, en materia de investigación de paternidad, solicitaría un dictamen en sentido negativo. Por favor. Se pregunta si se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, manifiesten levantando la mano. La propuesta ha sido aprobada. Muchas gracias. Entonces, estaríamos pidiéndole a la Secretaría Técnica la elaboración de dichos dictámenes para posterior reunión de la comisión. Hemos concluido el análisis y no me queda más que agradecer, por supuesto, las aportaciones, la disposición que han tenido para venir a acompañarnos en este ejercicio de estudio para poder llegar a mejores leyes que puedan beneficiar aquí a nuestra sociedad guanajuatense, a las familias y sobre todo estar siempre pendientes de la garantía de los derechos humanos, que es una obligación a la que todos debemos rendir cuentas, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente agradecer a las magistradas por su tiempo, su disposición y sus valiosas aportaciones, a la Coordinación General Jurídica que siempre nos presenta aspectos técnicos muy específicos que nos ayudan también al fortalecimiento, y a los especialistas hoy en la materia también de los temas que se trataron, pues para poder fortalecer este análisis, y a cada uno de quienes hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias. Ya nada más nos quedaría entonces abordar el punto relativo a asuntos generales. No sé si tengan algún asunto general, diputados, ¿no? Señora Presidenta, me permito informarle que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Damos por concluida esta reunión de la comisión, siendo las 12:41 horas de este día, indicándoles que se les citará para la próxima por conducto de la Secretaría Técnica. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.